Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre Mis Ojos. Y como ya mencionamos, nosotros estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Pero ¿cuál es este cristianismo original? ¿En qué difiere del cristianismo moderno, del cristianismo de hoy? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos dedicados a restaurar el cristianismo original? ¿Es acaso el cristianismo de las iglesias de hoy en día, de las iglesias que están en nuestras comunidades? ¿Es acaso este cristianismo el que nuestro Señor Jesucristo fundó en el año 27? ¿O hay acaso un cristianismo falso, un cristianismo que realmente no es legítimo, que es una falsedad, no es el cristianismo original, lo que estamos viendo en la mayoría de las iglesias el día de hoy? Es realmente un falso cristianismo, pero ¿cómo podemos distinguir cuál es el verdadero cristianismo de este cristianismo falso? Porque hay muchos ministros, muchos pastores, muchas iglesias que predican este cristianismo falso. ¿Es acaso usar el nombre de Cristo lo que hace a alguna iglesia, alguna organización, algún grupo verdaderamente cristiano? ¿Es acaso realmente declarar su nombre lo que nos hace cristianos, lo que automáticamente nos convierte en seguidores de Cristo? Porque eso es lo que significa la palabra cristiano, ser seguidor de Cristo. En realidad la palabra cristiano existe solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Y así se les llama a los seguidores de Cristo. Pero, ¿cuál es el cristianismo verdadero? ¿Cuál es el cristianismo original? Porque tenemos también que hacernos la pregunta, ¿cómo podemos identificar este cristianismo falso que es tan prevalente el día de hoy? El cristianismo falso no está basado en la verdad, no está basado en la Biblia, en la palabra de Dios. Realmente no busca la palabra de Dios. Sus enseñanzas no están fundadas bíblicamente, no se pueden todas comprobar con la Biblia solamente. Quizás en parte sí, quizás tienen partes de verdad, sí predican de la palabra de Dios, pero ¿cuánto comprueban ellos mismos la palabra de Dios con la palabra de Dios? ¿O es realmente las invenciones de hombres? El cristianismo falso está plagado de tradiciones. Es una manera sencilla de identificar dónde hay cristianismo falso. Tradiciones como la Navidad, el Año Nuevo, la Pascua Florida, porque no tiene nada que ver realmente todas estas tradiciones con la Biblia. La palabra de Dios no las menciona, no ordena que celebremos eso. Son tradiciones realmente paganas, la celebración del Día de los Muertos o de Todos los Santos. Todas estas son tradiciones paganas. Todas estas son tradiciones de hombres, no son doctrinas de la palabra de Dios. El cristianismo falso está plagado de estas tradiciones, pero Dios condena tales tradiciones. En Isaías 29, versículo 13, dice: y el Señor dijo, porque este pueblo se acerca a mí con sus bocas, y con sus labios me honran, pero su adoración de mí es conforme a las tradiciones de hombres aprendidas por rutina, y su temor hacia mí es enseñado por los mandamientos de hombres. Y aquí vemos muy claramente las dos tendencias. Está realmente las tradiciones de hombres, que son estas tradiciones paganas, como la Saturnalia, el 25 de diciembre, el día más corto del año en el hemisferio norte, se celebraba al sol para que volviera a salir. Y esa costumbre, esa celebración pagana se cristianizó, por decirlo así, entre comillas, se cristianizó con el nombre de la Navidad, diciendo que era el nacimiento de Jesús. En realidad Jesús no nació en un 25 de diciembre. Hay evidencia contraria a eso en las Escrituras. Y no dice que él nació en un 25 de diciembre. Y no dice que lo debemos de celebrar.
Ese es simplemente un ejemplo de las tradiciones del falso cristianismo. También por otro lado, hay también mandamientos de hombres, ¿verdad? Por ejemplo, que hay de los judíos mesiánicos, aquellos que creen en Jesús, que creen en el Mesías, que están convencidos de que Jesús vino a la tierra y Él era el Mesías. Pero están muy atados a las tradiciones de los hombres, a los mandamientos de hombres, a los mandamientos del judaísmo, que está plagado también de tradiciones humanas. El judaísmo está realmente, lo que hizo fue ponerle barreras alrededor de las leyes de Dios para no acercarse a las leyes de Dios. Pero al no acercarse a las leyes de Dios tampoco se acercan a Dios mismo. Por eso dice que sus labios de labios lo honran, pero es la adoración de Dios que está conforme a estas tradiciones de hombres. Es una manera muy útil para identificar este falso cristianismo. Cristo mismo lo dijo en Mateo 15 y versículo 7, les estaba diciendo a los fariseos: hipócritas, Isaías ha profetizado bien concernente a ustedes, diciendo: esta gente se acerca a mí con sus bocas y con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Pero ellos me adoran en vano, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Los fariseos tenían toda esta serie de ritos, pero también los cristianos de hoy en día tienen toda esta serie de tradiciones y de ritos y de costumbres. Y quizás muchas veces las personas se acercan a estas tradiciones porque así han crecido, así los enseñaron. Y dicen: bueno, es que no hay nada de malo en la tradición. No dice la Biblia, pero no hay nada de malo en esto. Pero eso no es lo que Dios dice. Dios dice que están enseñando por doctrina mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Con sus labios lo honran, pero lo que Dios quiere es lo que dice: pero sus corazones están lejos de mí. Lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él. El cristianismo verdadero son todos aquellos hombres y mujeres que se acercan a Dios de corazón, con todo su corazón. Ese es el cristianismo verdadero. El cristianismo que está fundado en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios únicamente, como la única fuente de verdad en todo el mundo. De verdad al 100%. El cristianismo falso apela a las emociones solamente. Apela a cómo uno se siente cuando uno canta ciertos himnos en alabanza a Dios, o cuando uno escucha algún sermón que es inspirador, alguna historia, algún suceso, algo inspirador, o algo que está en la palabra de Dios que nos da aliento para seguir adelante, de los hombres de la fe, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Daniel, de José, de David, de todos ellos. Pero el cristianismo verdadero es mucho más que simplemente emociones. Las incluye, por supuesto. Pero el cristianismo verdadero, el cristianismo original, involucra la mente y el intelecto, y no solamente las emociones. Porque Dios dijo que el primer y más grande mandamiento es amarlo a Él con todo nuestro corazón, sí, nuestras emociones, pero también con toda nuestra alma, que es nuestro cuerpo, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En todo lo que pensemos y lo que hagamos y lo que digamos. Pero tenemos que pensar, tenemos que estudiar. Y tenemos que estudiar la palabra de Dios para conocerlo verdaderamente. Ese es el verdadero cristianismo, aquellos que se acercan con el corazón a Cristo. Ese es el cristianismo verdadero. El cristianismo falso es ilusorio, es fantasioso. En realidad, muchos de estos pastores y ministros solamente predican cosas suaves, cosas que la gente quiere oír, que Dios lo va a bendecir, que Dios le va a dar abundancia, que Dios tiene un plan, que Dios es maravilloso. Y en realidad estas cosas no son mentiras, pero es un cristianismo incompleto. No le están dando ni siquiera la mitad del cristianismo verdadero. ¿Por qué? Porque este camino no es fácil. Es maravilloso, pero no es necesariamente fácil, abundancia, bendiciones y prosperidad solamente, como lo predican algunos de estos ministros. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, versículo 13, entren a través de la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la destrucción. Y muchos son aquellos que entran a través de ella, porque angosta
es la puerta y difícil es el camino que lleva a vida, y pocos son aquellos que le encuentran. Y nos da aquí también una advertencia. Pero tengan cuidado de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa de oveja, porque por dentro ellas son lobos rapaces. Este camino al verdadero cristianismo, el cristianismo original, es angosto. El camino es, lo dice aquí, difícil es el camino que lleva a la vida. Difícil. Eso no significa que no valga la pena. Eso no significa que no sea el verdadero cristianismo porque sea difícil. Así lo expresó nuestro Señor Jesucristo. Pero vale la pena, porque es como la vida. En la vida hay momentos buenos, pero también hay momentos amargos. Hay momentos de gran bendición y gran felicidad, pero también hay momentos de angustia y de dolor. Porque eso es el camino. El camino es una relación completa con Cristo Jesús y con Dios el Padre. Por eso debemos de tener cuidado de estos falsos profetas que vienen en ropa de ovejas, disfrazados de bondad y de amor, de bendiciones y de prosperidad, y le prometen a las personas todas estas cosas. Pero en realidad están buscando ganancia, están buscando sus propias cosas, están buscando seguidores, porque a todos nos gusta que nos hablen bonito, a todos nos gusta que nos digan cosas buenas, pero ellos no pueden explicar el porqué de las tragedias. No pueden explicar qué sucede con aquellas personas que nunca escucharon el nombre de Cristo en su vida, porque dicen que para estar en el reino de Dios, que para tener salvación, debemos de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Que tal cual, la Biblia no lo dice así, que es lo único que no dice que sea lo único que se requiere para la salvación. Pero no pueden explicar qué sucede con todas aquellas personas que nunca escucharon el nombre de Jesús, que nunca se les predicó. Se dedican a misiones para tratar de que más y más personas lo escuchen en todo el mundo, y es una causa noble. Pero si vienen a presentar este cristianismo falso, lleno de mentiras, este cristianismo incompleto, menos de la mitad, en realidad, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve? Es el problema con el cristianismo falso, de todos estos falsos profetas y ministros que ellos predican de lo único que entienden, de lo único que saben. Pero si no está basado en la palabra de Dios, es cristianismo falso, sea quien sea. Dios habla acerca de ellos, profetizó en Isaías 56, versículo 10, acerca de ellos. Sus vigilantes son ciegos, son todos ignorantes, son todos perros mudos que no pueden ladrar, soñando, acostándose, amando el dormir. Y el día de hoy, ¿cuántas personas en tantas iglesias están adormilados? No pueden ver la realidad de lo que está sucediendo en la sociedad y en el mundo. No pueden ver lo que está ya a la puerta del nuevo orden mundial, que esté ya por manifestarse también. El falso profeta, la bestia, el gobierno mundial, todas estas cosas que ya están a la puerta. Ya están sentadas las bases para todo esto. Pero no pueden ver, porque están amando el dormir. Y son personas que desgraciadamente buscan su propio provecho. Siempre están pidiendo dinero y donaciones, ¿verdad? A cambio de oraciones y bendiciones, y que los van a bendecir y les van a mandar muchas bendiciones de su parte. Pero ¿qué dice en el versículo 11? Sí, son perros codiciosos quienes nunca pueden tener suficiente, y son pastores que no pueden entender. Todos ellos ven su propio camino, cada uno para su ganancia, para su propio fin. Ellos dicen: vengan, tomemos vino y llenémonos con bebida fuerte, y mañana será como hoy, y mucho más abundante. Prometen abundancia, prometen bendiciones, prometen todas las cosas buenas que Dios sí dice en su palabra. Y en realidad no hay nada malo en pedir fondos para apoyar la obra, pero tiene que estar basada en la verdad, no en mentiras, no en opiniones de hombres, no en tradiciones de hombres. Ese no es el cristianismo verdadero, ese no es el cristianismo original. Porque hay personas
que lo hacen por su propia ganancia deshonesta. El apóstol Pablo habló al respecto en 2 Corintios 4 y versículo 2. Hablando él mismo acerca de su ministerio, dice: porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta, no caminando en mañosa astucia, ni manipulando la palabra de Dios engañosamente. ¿Por qué? Porque cuando estos pastores y ministros manipulan la palabra de Dios y solamente toman ciertas partes, las cosas bonitas que quieren oír, que las personas quieren oír, para ser entusiasmados, para ser animados, para ser levantados, están manipulando la palabra de Dios engañosamente, porque también el camino de Dios es difícil, pero vale la pena, porque el camino de Dios es real, es una relación directa con Dios el Padre y con Jesucristo, una relación real, no solamente en lo bueno, sino en lo bueno y en lo malo, como en el rey David lo vivió. Un hombre conforme al corazón de Dios lo vivió de esa manera. Y si usted lee los Salmos, puede ver todas las angustias que sufrió David y lo que sentía en su corazón. Puede leerlo en los libros de 1 y 2 de Samuel, toda la historia del rey David, desde que era un muchacho, desde que mató a Goliat. Pero todo este cúmulo de experiencias y de emociones y de dificultades, de aflicciones y también de grandes éxitos. Pero todo es un conjunto, una relación. Ese es el modelo, uno de los modelos de cómo debe ser nuestra relación con Dios. No debemos de manipular la palabra de Dios engañosamente, como hacen tantos falsos profetas en el falso cristianismo. El apóstol Pablo, continuando aquí en 2 Corintios 4, dice: sino por manifestación de la verdad. Nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios, porque nosotros mismos como seres humanos sabemos, nos podemos dar cuenta cuando alguien nos está manipulando. Nuestra conciencia nos dice que hay algo que falta en este cristianismo falso. Que hay cosas que no se pueden explicar, que no se pueden entender, pero que deberían de. Porque si Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a ignorar a tantas personas que nunca escucharon su nombre? Porque si Dios es un Dios de amor, ¿cómo nos va a poner en un infierno ardiente de fuego por toda la eternidad? Por 70, 80, 100 años que hayamos vivido en la carne. ¿Cómo se explica uno eso? ¿Cómo se explica uno el concepto de la Trinidad, que son 3 en 1 y 1 en 3? Hay muchas cosas como estas que no se pueden explicar, a menos que vayamos a Dios mismo para que Él nos las explique a través de su palabra. Y tenemos que desaprender muchas de estas ideas, muchos de estos conceptos que son erróneos, si hemos estado en el cristianismo falso. Incluso el apóstol Pablo lo reconoció. Aquí en 2 Corintios 4, versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo, en quienes el Dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos que no creen. No sea que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Porque si el Dios de este mundo, el Dios de esta era, Satanás el diablo, cega las mentes de aquellos que no creen. Porque dudan. No puede ser que hay un Dios que nos va a meter en un infierno por toda la eternidad. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Pero así es como se presenta también el enemigo, para cegarnos, para desconectarnos de Dios. El cristianismo falso está lleno de promesas falsas, está vacío, no tiene sustancia, no tiene fundamento. No tiene fundamento. En Isaías 59:12 dice: porque nuestras transgresiones están multiplicadas delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están contra nosotros, y nuestras iniquidades las conocemos. Porque todos, absolutamente todos, tenemos una conciencia, y esa conciencia nos dice cuando hemos hecho mal. Si es que hemos entrenado esa conciencia, y nuestros padres nos han enseñado, pero aún así, en lo profundo de nuestro corazón tenemos algo que nos molesta cuando hacemos el mal, algo que nos avergüenza cuando cometemos pecado. Pero aquí el cristianismo falso va todavía más allá, dice el versículo 13, en rebelión y negación del Señor, y en alejarnos de nuestro Dios, hablando perversidad y rebelión,
concibiendo y hablando de corazón palabras de falsedad. Palabras de falsedad. Queriendo oír dichos suaves y cosas bonitas. Pero no hay justicia, no hay rectitud. Versículo 14, la justicia es llevada hacia atrás y la rectitud se para lejos, porque la verdad ha caído en la calle y la honradez no puede entrar. El cristianismo verdadero está lleno de promesas con sustancia, del plan de Dios. Está lleno de verdad, de un futuro maravilloso para aquellos que aman a Dios, aunque el camino sea difícil ahora. Está lleno de promesas certeras, de profecías que ya se han cumplido muchas de ellas y muchas otras están por cumplirse, lo podemos corroborar. Y realmente el cristianismo verdadero nos lleva a una verdadera relación honesta y sincera con nuestro Creador. Pero el cristianismo falso hace que las personas se acerquen a Dios por interés, para buscar algo. Por eso muchas personas se les desilusionan si ese algo no llega o no llega cuando ellos esperaban. Usted está aquí porque usted quiere que Dios abra sus ojos. Dios está abriendo sus ojos a todas estas cosas, a una relación verdadera, individual entre usted y Él, entre usted y Cristo, entre usted y Dios el Padre, juntos, para estudiar directamente su palabra, para orar directamente delante del trono del Dios Altísimo, del Todopoderoso. Para eso está usted aquí, buscando que Dios abra sus ojos. Porque este cristianismo falso genera confusión. Como dice en 1 Juan 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero se encuentra en el poder del maligno. Y toda esta cristiandad, estos pastores y ministros que predican y usan el nombre de Cristo, también muchos de ellos están en poder del maligno. Y Dios no es un Dios de confusión, no es autor de confusión, sino de paz. El cristianismo falso no tiene fundamentos, no tiene cimientos en la verdad. Por eso Cristo dijo lo siguiente en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que está haciendo, implica acción, no es solamente una emoción, un sentimiento, un pensamiento, una oración que hagamos o que alguien haga por nosotros para recibir bendiciones. Es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Dice, sino el que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? ¿Y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Y veamos lo que dice Cristo. ¿Cómo le respondió? Porque no le respondió ni les dijo que no lo hicieron. Él no negó que hayan hecho muchas obras de poder por medio de su nombre. Él no negó que hayan echado los demonios por medio de su nombre o que hayan profetizado por medio de su nombre. Lo que les dijo es, entonces les confesaré, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Y la ilegalidad es no ley, o el quebrantamiento de la ley, o la ignorancia de la ley. El que no predica los mandamientos y las leyes de Dios, los estatutos, el camino de vida de Dios, es cristianismo falso. El que inventa tradiciones, el que inventa días supuestos para observar, son tradiciones, es cristianismo falso, es ilegalidad. Y los que obran ilegalidad no van a conocer a Dios. Por eso dice, nunca os conocí, no tengo una relación con ustedes. No se acercaron a mí con el corazón. Nunca los conocí. Y nos dice que debemos hacer al respecto. Dice, por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las practique, lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Sobre la roca, y la roca es Cristo. Cristo es la palabra, como dice en Juan 1. Y la palabra es la Biblia. El que oiga estas palabras de Cristo y las practique, estas palabras en la Biblia, de los mandamientos que Dios enseña que guardemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en la letra y en el Espíritu, quien practique estas palabras va a ser el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, el que está en el cristianismo verdadero, para que nuestra casa no pueda caer.
Dice, y la lluvia bajó y las inundaciones vinieron y los vientos soplaron y golpearon esa casa. Pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca, en el cristianismo original, en el cristianismo verdadero. Fundado sobre toda la palabra de Dios y no sobre tradiciones, y no sobre ilusiones, y no sobre sentimientos solamente. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Dios tiene las respuestas en su palabra. Y muchas veces las respuestas a todas estas preguntas difíciles está en simplemente cuestionar si realmente lo que se nos ha enseñado es la verdad. Si es que lo podemos comprobar con la Biblia, y muchas veces no podemos. Porque este verdadero cristianismo es un camino de vida. Es difícil, pero es real. Es sincero. Es profundo. Y es lo más maravilloso que Dios tiene para nosotros. Por el resto de la eternidad. A todos aquellos que lo buscamos, que lo amamos con sinceridad. Porque este camino del verdadero cristianismo, el cristianismo original, tiene altos y bajos, como la vida misma. Entonces, nosotros caminamos por fe y no por vista, como dice en 1 Corintios 5:7. Nosotros caminamos por fe, nosotros nos movemos hacia adelante, confiando en lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios quiere una relación con nosotros. Dios quiere morar en nosotros y que nosotros moremos en Él. Este es el verdadero cristianismo. Este es el cristianismo original. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos y nos vemos la próxima vez.